Y santas, ¿cómo andan? Estamos acá en nuestra clase número 13. Lo prometido es deuda, siendo lunes. Tenemos hoy nuestra 13ª clase y la 14ª la tendremos el viernes, ¿sí? Así que tienen una semana para verla y poder un poco pensar en lo que vamos a seguir desarrollando, que ya lo habíamos presentado la vez pasada, de la mano de María Elena Colombo, del apunte que ya tienen, y que bueno, que tiene que ver con el desarrollo de las principales escuelas psicológicas, si bien el apunte más que nada señala los contextos sociales principales donde emergieron las principales escuelas psicológicas, principalmente Estados Unidos y Europa y Alemania específicamente, ¿sí? Antes de comenzar con la clase especialmente hablando, cuestiones operativas. Les recuerdo que los grupos que se armaron de WhatsApp, sacando el grupo general que armó la institución, son todos grupos absolutamente autogestionados por los estudiantes. Yo no tengo nada que ver a nivel organizativo, ¿sí? Sacando algún que otro grupo que me puso como administrador, no está en mí más que facilitar algunas cuestiones operativas e informativas. En cuanto a los trabajos que me enviaron por mail, digo porque entramos en unas semanas en las que ustedes van a estar muy angustiados y ansiosos por el examen, y yo también por otras cuestiones, ¿sí? Primero porque el tiempo fue extremadamente corto, teniendo en cuenta todos los problemas mundiales que hay. La verdad es que también uno está entre agotado y malhumorado. Les pido a los alumnos que se dirijan a mí por WhatsApp o por mail, que además de ponerme la carrera en la que están, expliciten la materia, porque yo aparte de esta materia doy otra materia y no sé de quién me hablan ni de qué me hablan, ¿sí? Aparte de decirme la carrera, díganme en qué materia me tienen. Y si quieren, como en algún caso último, alguna duda sobre la devolución de trabajo de rasgos, tendrán que reenviarme el mail, porque tengo tantos mails que ya no los puedo buscar a cada uno, ¿sí? Si alguien quiere una devolución específica, se presenta y me reenvía el mail. Así en todo caso, si hace falta, lo vemos. De todas formas, me parece que no ameritó demasiadas cuestiones el tema de rasgos de Gordon Allport. Ya por lo menos nos quedó hace 2 clases largo y tendido. ¿Qué es lo que quisiéramos, lo que vamos a desarrollar hoy? A seguir desarrollando hoy. Básicamente el clima, y el clima en el sentido metafórico, por supuesto, el clima social, el clima epistemológico, el clima científico, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Que es cuando van a emerger los dos focos, estas dos principales, si se quiere, corrientes científicas psicológicas, ¿sí? Perdón que esté fumando un cigarrillo. Ya lo termino. Entonces, recapitulando un poco para pasar en limpio lo que hemos, entre otras cosas, las cosas que hemos señalado la vez pasada, la clase 12. Finales del siglo XIX tenemos los últimos intentos de la psicología experimental, de la psicología que pretendía validarse y convalidarse a partir de experimentos y de una metodología absolutamente ligada a la medicina y a la fisiología. Ya primera década del siglo XX, simultáneamente en Estados Unidos y en Alemania, es decir, a la vez en ambos lugares, con diferentes contextos sociales, va a empezar a surgir la necesidad de que la psicología se separe de la filosofía. Ustedes recuerdan que ya hemos dicho que la filosofía es o ha sido la madre de todas las ciencias, prácticamente hablando, sacando alguna excepción que ahora no se me ocurre. En general es la madre de todas las ciencias. Y la psicología no es la excepción, ¿sí? Con lo cual
todas las primeras reflexiones psicológicas que hoy podemos llamar tienen su origen, o podemos citar orígenes en la filosofía. Sin embargo, a partir del siglo XIX y principalmente en las primeras décadas del siglo XX, tenemos los primeros intentos de envergadura, intentos serios y contundentes de separar la psicología de la filosofía, ¿sí? Es decir, de que ya la psicología sea reconocida como ciencia autónoma, ¿sí? Todavía la psicología experimental lo realizaban filósofos y fisiólogos, ¿sí? Digo, para que se ubiquen en el contexto de esa praxis. Bien, ya terminé el pucho. Esto de dar la clase desde casa es una macana. Entonces, decíamos que tenemos dos contextos muy diferentes en Estados Unidos y en Alemania, ¿sí? Hemos dicho ya, y en el texto está más que claro, que en Estados Unidos primaba el mercado, primaban las visiones pragmáticas, y la palabra pragmática tiene que ver con una primacía, con una sobrevaloración, ¿sí? A cuestiones prácticas, a cuestiones funcionales, ¿sí? De hecho, la visión siempre psicológica que ha tenido Norteamérica tiene relación con adaptar al sujeto a la sociedad, al sistema, ¿sí? Con una cuestión de control de control de la conducta humana, ¿sí? Y eso lo entendemos fuertemente con el conductismo. Mientras que en Alemania, si bien fue mucho más dura su desarrollo, porque se enfrentó a sectores muy tradicionales y muy fuertemente ubicados en lugares de poder académico, estamos hablando de la filosofía. Entonces, la psicología tuvo que enfrentarse con una tradición filosófica enorme en Alemania, en la cual no tiene parangón, no tiene comparación con Estados Unidos, que no tenía ninguna tradición filosófica, y que los filósofos no ocupan ni ocupaban lugares de poder en esos lugares, en ese contexto, o en las universidades ni en las academias, como sí en Alemania, ¿sí? Entonces, en Alemania tenemos otro escenario, ¿sí? Otro contexto, y la psicología, si bien logra separarse de la filosofía, pero logra separarse más bien segunda década del siglo XX, es decir, 1920 en adelante. Todavía incluso autores como Wundt querían que la psicología no se independizara de la filosofía para que no cayera en manos de visiones más pragmatistas, más teñidas de intereses prácticos, ¿sí? Porque obviamente el querer emanciparse, el querer separarse la psicología de la filosofía tenía beneficios por un lado y contrabeneficios para otros lados, ¿sí? Se beneficiaban, por ejemplo, los jóvenes porque se abrían campos de trabajo, praxis nuevas, ¿sí? Todo un mercado novedoso, pero por el otro lado era todo un problema insertar a los filósofos en los ámbitos académicos, que estaba absolutamente poblado por filósofos, ¿sí? De fuerte formación teórica. Entonces, recuerden que dijimos que la pregunta que a nosotros nos interesaba, porque era la pregunta central y la idea principal del apunte, es que se empieza a cuestionar esta gran pregunta de si lo mental es un fenómeno, se lo va a entender como un fenómeno físico o se lo va a entender como un fenómeno que es más que físico, que además de ser físico tiene otras propiedades que no se puede analizar desde lo físico, ¿sí? Ahí tenemos un poco claramente las dos versiones, las dos posibilidades, ¿sí? O lo mental se analiza desde lo físico, o lo mental, pese a tener soportes físicos, tiene mucho más tiene otra lógica que la desborda, que la trasvasa, ¿sí? En cuyo caso habrá que trabajar con otros métodos y con otros criterios de ciencia que no son los que provenían de las ciencias naturales. Esto ya lo hemos señalado en más de una ocasión, ¿sí?
Decíamos que los grandes éxitos de las ciencias naturales desde el siglo XVI en adelante, la física, la química, la astronomía y luego la biología, le dieron a las ciencias naturales un enorme prestigio muy justificado y muy válido, pero que ante el emergente de estas ciencias del espíritu o sociales o del ser humano, empezaban a traer o a poner de relieve esta cuestión de que no se podía analizar lo mental si entendíamos que lo mental o lo psíquico trasvasa a lo físico, ¿sí? Está más allá de lo físico, ¿sí? Es metafísico, ¿sí? Pero no metafísico en el sentido de la metafísica como un abstracto teórico, inerte o al pedo, perdón la expresión, sino como un más allá del mundo físico, como inaugurando un campo específicamente social, espiritual, pero espiritual en el sentido social, no en el sentido religioso, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, para ir ya precisando cuestiones que no están en este apunte, pero la verdad es que ya a esta altura del cuatrimestre no les voy a mandar más apuntes, así que tendremos que arreglárnosla con lo que nos quedan de clases para ver las últimas cuestiones, que las veremos obviamente de manera muy general, porque no tendremos ni el tiempo ni la disposición para verlas de otra manera, pero mi idea es por lo menos poder hacer una presentación escueta, pero lo más consistentemente posible, del conductismo, que ya hemos dicho algunas cosas, de la Gestalt, que apenas presentamos y nombramos la clase pasada, hoy diremos algunas cosas más, y del psicoanálisis, del cual podremos decir poco y nada, pero trataremos de hacerlo. La cuestión es que dijimos que la psicología conductista, que surge en la primera década del siglo XX, acá en el pizarrón, para ayudarme un poquito y ayudarlos un poquito con la didáctica, espero que se vea bien, después ustedes me dirán. Acá escribí en el pizarrón una línea de tiempo, ¿sí? Siglo XIX, psicología experimental, siglo XX, siglo XXI, ¿sí? En el fin del siglo XIX tenemos la psicología experimental, todavía hecha por filósofos y fisiólogos. Primeras décadas, 1910, 1930, ¿sí? Acá tenemos entonces, tanto en Estados Unidos como en Alemania, los principales contextos en los que surgen estas dos grandes escuelas, o corrientes, mejor dicho, todavía no escuelas, porque no estaban tan sistematizadas, pero surgen estas dos grandes corrientes psicológicas. De Estados Unidos, lo que será el conductismo. ¿Qué fue el conductismo? El conductismo de John Watson, el primer conductismo, el conductismo clásico, también llamado, ¿sí? Una ciencia a ser entendida o a pretender ser reconocida como ciencia natural. Es decir, con el paradigma de las ciencias naturales, con la metodología asociada a las ciencias naturales, es decir, medición, experimentación y cuantificación, con lo cual, si el conductismo tenía esa pretensión, ante la cuestión si lo mental era algo físico o metafísico, el conductismo elimina el elemento de lo mental, ¿sí?, de su campo de aplicación. Y como unidad de análisis va a proponer la conducta, porque la conducta es el elemento exterior, el elemento objetivo, ¿sí?, que se puede estudiar al modo de las ciencias naturales para poder establecer si ser reconocida como ciencia natural, cosa que nunca logró ser reconocida como ciencia natural, por lo menos por las demás ciencias, ¿sí? Esa fue su pretensión, ¿sí? Pero lo cierto es que eso fue también los sacrificios que hizo en el sentido de eliminar lo mental de su teoría, ¿sí?, al presentar la conducta como el elemento investigable, ¿sí? ¿Qué pasó en el otro contexto? En Europa, en Alemania, se acepta que lo mental es más allá de lo físico, pero también se va
en un primer momento se propuso entender a la sensación como el primer elemento constitutivo de la conciencia, pero eso después fue desestimado en realidad, puesto que la conciencia, puesto que ya la sensación es toda una elaboración de la conciencia en el sentido humano. Pero entonces surge la psicología Gestalt. La psicología Gestalt surge a partir de 3 grandes autores, en realidad no tiene un único inventor, como si el conductismo podemos citar a John Watson, por ejemplo. En la Gestalt hay varios investigadores, se nombra generalmente a 3, pero fue un grupo de investigadores alemanes que empiezan a descubrir cuestiones más que interesantes, investigaciones más que interesantes sobre las leyes de la percepción humana, ¿sí? Así como dijimos que en Estados Unidos y con el conductismo surge la conducta como unidad de análisis, del lado de Alemania, que tenemos la Gestalt, esta palabrita Gestalt en Alemania o en alemán quiere decir la buena forma o lo bien formado, ¿sí? Lo bien formado. Después en los grupos de WhatsApp pasaré algunas imágenes, pero ustedes pueden buscar de sobra, si ponen Gestalt en cualquier buscador, van a tener de sobra ejercicios, juegos, ¿sí? Investigaciones que tienen que ver con el cómo funciona la estructura perceptual del ser humano, ¿sí? La primera investigación, o al menos una de las más célebremente nombradas, tenía que ver con un experimento muy sencillo que en realidad se había hecho décadas antes, pero que es retomada por uno de estos investigadores que fueron los que fundaron la psicología Gestalt. El experimento era muy sencillo. Se ponía una pantalla blanca, como si les dijera, un palo vertical y 2 luces, 2 foquitos, 2 lámparas, y se prendían y se apagaban alternativamente, es decir, se prendía una, se apagaba y se prendía la otra, ¿no? Y lo que se veía era que se generaba la ilusión de movimiento. Parecía como que la sombra que provocaba la luz al proyectarse sobre la pantalla por el fierro, la sombra parecía moverse. Así como si les dijera, ven el dedo ahí, ¿no? Como si fuera este chiste de que parece que pasa, ¿sí? Pero con una pantalla y con 2 luces, ¿no? Ahora, ¿por qué este experimento fue importante? Porque uno diría, bueno, pero qué experimento más sonso. Lo que descubrieron, lo digo mal y pronto, aparte con la sensación de que estamos atrasados y que no vamos a llegar definitivamente a donde quisiera que lleguemos, pero bueno, veremos la mejor manera de arribar. Este experimento fue descalificado en un principio porque parecía mostrar como que había una falla en la percepción humana. Pero lo cierto es que este experimento que vuelve a hacerse, que estos investigadores vuelven a hacer, empiezan a detectar que es una falla sistemática, es una falla estructural. Es decir, que se genera la ilusión de movimiento, que el movimiento, la percepción humana, lo percibe con ciertas leyes que están fuera de la conciencia, ¿sí?, habitual, fuera de la conciencia individual, ¿sí? Y bueno, empiezan a desarrollar esos experimentos, a desarrollar estas investigaciones, y se dan cuenta, como se podrán dar cuenta ustedes con algunos de estos juegos que les digo que pueden buscar en internet, y que yo les pasaré algunos, que dan cuenta, hay por lo menos 7 principios célebres de la Gestalt. Ahora los voy a nombrar: principio de proximidad, principio de simetría, principio de finalidad o dirección, bueno, en fin. Hay una serie de principios que son descubiertos en este tipo de investigaciones que, ya lo decíamos en la clase pasada, señala que la percepción humana, lejos de ser algo pasivo en el que recibimos las impresiones de un mundo real, el sujeto humano
no el sujeto en su individualidad, sino que las leyes de la percepción humana están muy activas en las configuraciones de la percepción. Cuando situamos, por ejemplo, les doy un ejemplo muy sonso, les voy a dar por lo menos dos ejemplos sonsos. Si yo acá pongo, no sé si se llega a ver, ¿sí? Estoy dibujando cruces, ¿sí? Acá tengo cruces, ¿sí? No sé si se llega a ver bien. Acá tengo cruces y acá también tengo cruces, ¿sí? Si yo les preguntara, ¿qué diferencia hay entre esto y esto? ¿Qué diferencia hay? Ustedes me dirían, si es que no están tan mal de la cabeza ya, me dirían que estas cruces están ordenadas, que están agrupadas, que tienen efecto de estar agrupadas, ordenadas, mientras que estas no. ¿Sí? Es decir, acá lo que se ve es orden u organización. ¿Y por qué se ve orden u organización si tengo cruces? Un pragmático me diría, acá hay cruces, acá hay cruces. No, pero lo cierto es que cualquier persona, en tanto que humana, no deja de ver que acá están desordenadas y acá están ordenadas en dos hileras de tres, ¿sí? Es decir, ¿cómo se genera la sensación o la percepción de orden o de organización? Por patrón regular de proximidad. Acá lo que tengo es principio de proximidad. Como las cruces están próximas a un patrón regular, lo digo de otra manera, como las cruces están cercanas de manera regular, es decir, la distancia entre una y otra es regular, ¿sí? Es la misma, más o menos 2,5 centímetros de cada una, ¿sí? A diferencia de acá que no tengo ningún patrón, en el sentido de no hay un ordenamiento evidente, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con la percepción humana, ¿sí? Otro ejemplo que yo les puedo dar, muy sencillo, sería que me dijeran, ¿qué dice acá? ¿Qué acabo de poner en el pizarrón? ¿Sí? ¿Se llega a ver bien? Sí. ¿Sí? Si ustedes miran bien esto, seguramente me dirían casa. Si saben leer, y como cualquiera de ustedes, en tanto estudiantes, debe saber leer, estoy seguro que nadie que esté viendo este video podría no saber leer, acá me dirían que dice casa. Ahora, lo cierto es que acá hay una C, pero acá yo no puse A, puse simplemente dos ángulos agudos, porque le falta la patita. Sin embargo, ustedes, estoy seguro, leyeron casa. Vieron que hay de sobra experimentos y jueguitos por redes donde dice si su mente puede leer esto y las letras están descompletadas o están puestas como números en cuanto a que su parecido de forma hace que, bueno, ¿por qué la percepción rápidamente organiza estas cuestiones? ¿Sí? Pero las organiza, repito, desde una forma muy activa, ¿sí? Se hacen cosas en nosotros que no somos nosotros la que los hacemos, se hacen en nosotros. Por eso las leyes de la percepción, porque no es que yo veo que hay una A, no, es que como yo aprendí y pasé por un proceso de lectocomprensión y escritura, ya ahora la forma semejante de las letras hace que yo vea casa, ¿sí? Es decir, que yo complete lo que está incompleto. Vieron que la vez pasada yo les decía que hay una foto muy bella en una playa donde hay dedos enormes no, son piezas de piedra o de cemento o de no sé qué material con formas de dedos puestos en la playa, de tal manera, la organización está puesta de tal manera, la disposición está puesta de tal manera, que uno lo que ve, como si le dijera, la playa está acá, lo que hay son los dedos, formas de dedos, pero la forma produce en quien lo ve, si es que quien lo ve es un ser humano, que hay una gran mano debajo de la arena, que hay una gran mano de un gigante. Bueno, así tienen muchos ejemplos en esculturas de cómo a veces lo que falta, cuando uno lo ve, la percepción de uno la completa sin que uno quiera. ¿Me explico hasta acá?
¿sí? Es decir, se hacen cosas en nosotros y nosotros no somos quienes las hacemos, ¿sí? Estas cosas son no conscientes, pero no son inconscientes en el sentido psicoanalítico, porque tampoco es una decisión del inconsciente, ¿sí? Estamos hablando del objeto de investigación de la psicología Gestalt, que va a producir un objeto de investigación que es las leyes de la percepción, cómo la percepción humana funciona, su estructura. Los kantianos dirían su a priori trascendental, ¿sí? Lo que es a priori, es decir, antes de la experiencia, ¿sí? No es que el ser humano aprende lo que es la organización y luego ve imágenes organizadas. Es que el acto de ver ya organiza. Por cómo vemos, ¿sí? Por cómo vemos, ya aparece la organización absolutamente entramada en la percepción. Ya la percepción es una percepción que está organizada de alguna forma, ¿sí? En tanto que humanos no tenemos una percepción natural, no existe una percepción natural. Por eso, si hay un accidente y tengo 5 personas que son testigos del accidente, voy a preguntarle a las 5 personas que vieron y no va a haber necesariamente, no me voy a encontrar con 5 versiones del mismo hecho. Me voy a encontrar seguramente con diferentes hechos, por supuesto con algunas cuestiones en común, ¿sí? Pero voy a encontrar diferencias, ¿sí? Porque, repito, una de las grandes cosas que descubre la Gestalt es que la percepción humana es una enorme y compleja actividad entre el exterior y el interior del sujeto. No somos, repito, una tabla rasa que recibimos nada más de la afuera, sino que ya en el acto de percibir hay una organización absolutamente fenomenal. Yo les solía dar a mis alumnos, cuando los veía en vivo y en directo, ejemplos muy lindos de esto. Un ejemplo que ahora me viene a la mente es el del árbol, ¿no? Y yo les decía, ustedes saben dónde hay un árbol, saben reconocer un árbol, ¿verdad? Me imagino que en este momento están ustedes diciéndome, sí, bien. ¿Y cuál fue el primer árbol que aprendieron en su vida? ¿Cómo aprendieron qué es un árbol? Porque un árbol no es una cosa obvia. Se nos presenta ahora como algo obvio, ¿sí? Que tiene tronco, que tiene raíces, que no se ven, o se ven un poco, que tiene ramas, que tiene hojas, pero no es un objeto sencillo. Tiene muchos componentes, de hecho. Que lo veamos como un ser, cuando es una pluralidad de cosas, digo, es todo un acto bastante mágico del concepto árbol. ¿Saben cuál es el primer árbol que han visto en su vida? El primer árbol que han visto en su vida no es un árbol real en el sentido empírico. Lo primero que han visto en su vida es el símbolo de un árbol. Es como los seres humanos simbolizamos un árbol. Seguramente lo primero que vieron es el dibujo de un árbol, ¿sí? Y jugaron tanto con esos dibujos que aprendieron luego las palabras árbol asociada al símbolo y luego se lo puede reconocer en el mundo real, en el mundo objetivo, ¿sí? Yo, desarrollando este ejemplo, le preguntaba a los alumnos, ¿qué pasaría si yo trajera un ser viviente, un ser viviente inteligente, que nunca hubiera visto un árbol ni conociera el símbolo de un árbol? Si yo le presentara, lo pusiera frente a un árbol, ¿podría concebir, podría pensar al árbol? ¿Podría percibir el árbol? No. Percibiría, sí que hay cosas ahí, que hay luces, sombras, pero no podría su percepción recortar el concepto de árbol, el objeto árbol, ¿sí? Miren cómo el recorrido en este ejemplo, aprendemos el árbol por el símbolo del árbol y luego podemos reconocer la cosa afuera, ¿sí? Pero miren todo lo complejo que está incluido, ¿sí? Bueno, hasta acá por hoy.
Ya la clase que viene, que la vamos a hacer el viernes, voy a meterme un poco más con psicoanálisis. Repito, no voy a darles más apuntes porque con el tiempo que tenemos no tiene sentido. Sí les voy a pasar por los grupitos de WhatsApp para que circulen entre ustedes algunos ejemplos de Gestalt, de lo que hemos señalado, principios de proximidad, principio de semejanza, principio de simetría, sin el ánimo de que se lo aprendan de memoria, ¿sí? Lo que me interesa de la Gestalt es, en todo caso, que entiendan las diferencias entre el objeto de investigación del conductismo con el de la Gestalt, por ejemplo. ¿Qué diferencias en cuanto a objeto de investigación tienen? ¿Sí? Y cómo la psicología Gestalt ha podido descubrir este objeto. ¿Sí? Hay una máxima célebre de la Gestalt que es que el todo es mayor a la suma de las partes. ¿Sí? El todo es mayor que la suma de las partes. ¿Qué quiere decir que el todo es mayor a la suma de las partes? Quiere decir que para entender la complejidad de una organización compleja, no me alcanza a reconocer los elementos simples que la constituyen. Repito, ¿qué quiere decir esto? Que el todo es más que la suma de las partes. Quiere decir que para entender la lógica del todo, de un todo, no me alcanza a conocer las lógicas de las partes. ¿Sí? Que si yo quiero conocer la lógica de la mano, no me alcanza a conocer la lógica de cada dedo. Lo digo con un ejemplo muy torpe, ¿sí? Pero esto para la conciencia es fundamental. Entonces, no es conocido